Muy buenos días, mi nombre es Lady Lorena Cortés García, soy estudiante del séptimo semestre de LEDA y hoy les voy a representar mi cartel de observación, que es un enfoque de experiencias y relato de la educación formal. Les cuento un poco este recorrido, donde tuve la fortuna de participar en las sesiones de la clase de la profesora Marta y Patricia, donde fue una clase muy interesante que nos permitió evidenciar la transversalidad, donde les voy a representar alrededor de las experiencias de observación a los campos de la práctica de un docente de educación artística. Nuestra apuesta está en poder generar reflexiones sobre esta relación que tejemos sobre las ideas entre lo que queremos y de lo que replanteamos, y de lo que realmente sucede en los escenarios que se desarrollan tanto profesionalmente como laboralmente, un docente de educación artística. Y en esta primera parte es donde estamos enfocados a comprender esos escenarios, el entorno a la educación formal. Y de esta manera eh, vamos a iniciar con la posibilidad de observar, de ver, de sentir dos apuestas de dos grandes docentes que estuvimos como invitada, que son docentes del magisterio, que son docentes que vienen de muchos años apostándoles a esto de la educación formal y que nos compartieron sus experiencias y que nosotros también les pudimos dar a conocer la nuestra. De allí donde se tejen nuestras preguntas a las respuestas que nos brindaron estas dos grandes exponentes. Aquí en mi cartel de observación vemos tres ejes centrales y el primero de ellos es la experiencia y relato de la educación artística, donde vamos a iniciar con mi pregunta y la respuesta que nos dieron estas dos grandes maestras. Y es que la educación artística es una herramienta más poderosa con la que contamos para liberar la imaginación y formar ciudadanos capaces de pensar que las cosas pueden ser de otro modo, sensible, libres, solidario y comprometido en la construcción de un mundo más justo y más amigable. La apreciación artística y el análisis crítico sobre una obra de arte obedece a la necesidad de tener un interlocutor entre el creador y el público. La incorporación sistemática del arte en la educación, que contribuye, entre otras cosas, a que los individuos comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, más de una solución a un problema, y que la diversidad que cada uno aporta es muy importante. Es por ello que la presencia de las artes en la enseñanza enriquece el mundo educativo desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo. Por otra parte, las propuestas de educación artística en otras comunidades propician el desarrollo de competencias sociales que faciliten la integración por medio de la corporación, la empatía, la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad. En mi siguiente eje es de la idea a la praxis. Eh, Aquí les voy a comentar un poco sobre la observación que tuve en las clases de la profesora Patricia y la profesora Marta. De acuerdo a las guías de ejecución de las profesoras planteadas, en la clase de observación con respecto a las actividades de los estudiantes son muy creativas y participativas. Me encanta la idea de llevar a la práctica el ritmo cultural del Curulao del Pacífico. Es aquí donde estas maestras eh, eh, le dan la apuesta a la creación
de este video tan hermoso y tan fantástico que que nos compartieron, que hicieron con la realización de estos estudiantes. Una cosa maravillosa, bellísima. La creatividad es inteligencia, pero divirtiéndose, ¿eh? Promover y fortalecer alianzas con instancias académicas, sociales y culturales que cuenten con espacios culturales propicios para el desarrollo de las actividades de estas líneas de acción, donde tienen que que involucren a los ciudadanos en la construcción de conocimiento. Mi tercer eje es otro, de la observación de una práctica de aula de un docente de educación artística de básica primaria. Se puede conocer, se puede narrar o se puede saber diferentes aspectos correspondientes al marco legal en que está la educación artística en Colombia, como referente teniendo como metodología el enfoque bibliográfico narrativo planteado por Bolívar. Aquí vamos a iniciar con una pregunta para mí muy importante y muy relevante de la educación artística, como diálogo entre los lenguajes y medios de las artes que contribuyen que involucren a los ciudadanos en la construcción de conocimientos, desarrollar la capacidad de observación y transformación de las realidades desde distintas miradas, formar ciudadanos con capacidad de cuestionar, promover, emprender, crear e intervenir su entorno social. Reconocer que el proceso de formación artística no tiene límites y se desarrolla a lo largo de la vida. Fortalecer la integralidad de los procesos formativos y educativos de los sujetos de diferentes momentos y ambientes de aprendizaje. Por acá tenemos mis reflexiones y una de ellas es la educación artística como eje central y parte activa de los procesos formativos en Colombia. Permiten que desde el intercambio cultural y la construcción comunitaria de saberes, que se fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje y de creación. Así, los estudiantes no solamente disfrutan de la experiencia sensorial que les brinda el arte, sino que se convierten en actores activos del mismo. En este momento de la vida, el cerebro se está desarrollando sobre todo en lo que representa al área crítica, a la de formación de la capacidad crítica. Enseñar y aprender arte implica eso, abordar contenidos específicos, con sensibilidad y con emoción, con identidad, con subjetividad, promoviendo el desarrollo del pensamiento. Y por último, tenemos nuestra imagen de mi clase de observación que tuve con esta maestra, y es el círculo de la creatividad. Muy bien lo dice, el círculo de la creatividad, que nos permite ¿qué? Volar nuestra imaginación, volar esa habilidad, esa creatividad que tenemos como seres humanos. Somos capaces de eso, de crear y de innovar con el arte, que parte de nuestra esencia tan de la naturaleza. Nuestro segundo recorrido que les voy a presentar por acá en otro es del Encuentro Internacional de Investigación en Artes, Educación y Población, Líneas de Creación Escénica y Entorno Pedagógico.
Este fue también un encuentro de una observación que se tuvo del teatro escénico. Desde mi punto de vista, considero que hagamos teatro, pero hagámoslo así. No solamente pensando en nuestros alumnos y en nosotros. Debemos intentar convencer a la administración de que las bellas artes no deben ser impartidas como áreas estancadas en primaria y secundaria, de que la estética, la música y la dramática son un todo global, fundamental en la educación de los ciudadanos. No puede funcionar un sistema educativo en el que se ignora la trascendencia del teatro y en el que concurre todas las demás actividades artísticas. No por casualidad, el pueblo griego descubrió la democracia a la vez que inventaba el teatro. El teatro es el arte de la palabra y la palabra es la base del diálogo y la madre de la convivencia. Por acá coloqué en mi segundo eje de la idea de la praxis, el artista investigador de conocimiento desde el arte por Jorge Duati. Bueno, aquí yo rescaté unas observaciones muy importantes que este exponente replanteaba en su discurso. Y es que los artistas desde la praxis y para la praxis, en el hacer, en el trabajo creador, está todo el tiempo produciendo conocimiento y sus objetos estéticos son las sistematizaciones de estas producciones. Las prácticas artísticas tienen sus propias lógicas. Comprendemos y analizamos las teóricas, pero las confrontamos en las prácticas que surgen en las praxis y en el hacer, en el producir arte. Construir conocimiento preguntándonos por nuevas formas de comprender la experiencia de la creación artística, pensando en la formación en la cual nos relacionamos con el acto creador, en la historia que se hace evidente en el objeto producido. En cuanto a estas tres líneas de acción, mi reflexión es que es muy interesante su propuesta de vincular estas dos grandes líneas, la figura del investigador y la producción de conocimientos desde el arte, participativo en los procesos de creación, transformación de la sociedad. Y más importante, que estas figuras se comenzarán a implementar en los procesos formativos. ¿Sí? Aquí, en el bibliográfico, tenemos los lineamientos generales, sistema de formación artística. La formación artística y sus ambientes de aprendizaje. Por aquí. Es hora de que comencemos a sintetizar teorías a partir de nuestras experiencias.
Debemos crear una pedagogía y didáctica acorde con lo que somos, pero sobre todo en función de nuestros intereses estratégicos, independencia, autodeterminación, desarrollo, democratización y alfabetización política, social y ecológica. En el segundo documento de la política de arte, las prácticas artísticas y arte cultural, mis reflexiones en cuanto a estos dos grandes documentos es que el arte, lo político, no se expresa en su mensaje, sino en su estética. Y es que en las modificaciones de las formas intrínsecas del arte, donde se puede encontrar pruebas de lo político, no en sus ideas, que son intrínsecas. El impacto del arte político en nuestros tiempos, la articulación de la ideología y la exhibición de la justicia como respuesta a una crisis, y la transformación de la expresión de que tiene el efecto más radical como resultado del arte que cuestiona la forma misma de expresión cultural. Y por acá regresamos nuevamente en el primer eje, en las experiencias y relatos de la educación. Pero ahora les voy a contar mi experiencia que tuve en la Fundación Dar Esperanza con niños y jóvenes en mis prácticas a la educación no formal. Aquí se realizó una pequeña presentación a los niños explicándole un poco quiénes somos, de dónde venimos y qué vamos a realizar con la colaboración de ellos. Igualmente se les solicita a ellos que uno a uno se vayan presentando. Se realizó la actividad rompehielo de amoler café, donde los chicos realizó un círculo colocando el brazo por encima del hombro del compañero y repetir la siguiente canción mientras se mueven todo de derecha a izquierda. Con ella se buscó que los chicos rompan un poco esa barrera que existe siempre en el primer encuentro. Con la experiencia anterior se logró despertar el interés de las personas comprometidas con la fundación, más que todo de los docentes presentes, para entender la importancia del trabajo en la población desprotegida e ir sentando las bases para un trabajo bien estructurado y con buenos saberes. Acá regresamos nuevamente a nuestro segundo eje, donde nos reunimos para el diseño inicialmente y procedimos a recolectar bibliografía, proponer unas lluvias de ideas, sobre los objetos, la misión y la visión, los valores y principios que debían regir para la fundación. Después de debatir, se determinaron cada uno de los puntos propuestos. Igualmente se determinaron las acciones para la aplicación de las estrategias que tenían que ver con respetos generales de plantas físicas, recursos humanos,
del objeto de trabajo, niños desamparados, sistema de aprendizaje y de desarrollo humano, aspectos jurídicos y legales, y sistema de evaluación. Todo lo anterior quedó consignado en la propuesta institucional, después de los debates correspondientes y la aprobación respectiva. En todo este proceso de mi experiencia en la educación no formal, mi reflexión principal es que la falta de apoyo institucional en el contexto socioeconómico dificulta mucho la implementación de programas de educación no formal. Que la educación no formal es una gran alternativa para suplir las deficiencias que tiene el sistema educativo de educación formal. Para adelantar acciones correspondientes a la educación no formal, se necesita mucha vocación, dedicación y creatividad en el campo del desempeño profesional. Y por último, nuevamente regresamos de la idea a la praxis en mi observación de la práctica de aula de la docente Paula Cruz del Instituto IPC. Y mi observación de la clase sincrónica de la maestra Alba Ballestero de la educación batuta, de la educación no formal. Todo lo que se puede enseñar desde el punto de vista técnico y estético se subdivide en simples y breves observaciones durante la clase, donde el comienzo de la formación de los niños, jóvenes y adolescentes comienza en desarrollar el espíritu de observación, imitación y reflexión. Además, se aprende mirando, oyendo y pensando. Se trata de que los niños tengan procesos de aprendizaje significativo con la música, es decir, que con aquello que ellos hacen muy bien tengan una relación de disfrute, de libertad, de creación libre de tensiones. Gracias.